gracias. Espero que estén viendo bien la diapositiva en pantalla. ¿Me confirman? Sí, sí, perfecto. Muy bien, bueno. Cuando nos despedimos en el Congreso número 28 el año pasado, yéndonos de San Rafael, empezamos a pensar en la ponencia del Congreso de este año y lo que nos convocaba para ir a Salta y Jujuy, antes de que apareciera la pandemia, era la metamorfosis del delito tributario. Metamorfosis del delito tributario que en el caso de recursos de la seguridad social lo pensábamos desde el delito penal del trabajo forzoso, el trabajo infantil, lo que llamamos trabajo ilegal y trabajo esclavo. Pero bueno, eh, en este mundo líquido y de disrupciones se nos cambió la bocha en el medio del camino y hoy estamos acá hablando de pospandemia y cómo salir en la nueva normalidad, con lo cual esa ponencia que había preparado sobre los delitos de trabajo forzoso, trabajo infantil, se los debo para la próxima, seguramente va a haber otra oportunidad. Vamos a arrancar entonces con futuro del trabajo y la seguridad social y las tendencias en la nueva normalidad. Como vemos, se aceleran cambios disruptivos. Lo que hasta ayer creíamos que iba a ser de una manera, de golpe surge algo paradójico, algo disruptivo, algo diferente de lo que creíamos y nos encontramos como desorientados con circunstancias que no esperábamos, o porque creíamos que iban a ser más lentas, o porque creíamos que el rumbo iba para otro lado. La nueva normalidad, esa palabra que aparece ahora, acelera los impactos que la economía de vigilancia, la plataformización de la economía y la cuarta revolución industrial van a tener sobre el empleo, como hoy lo conocemos, y en consecuencia, cómo vamos a financiar los pisos mínimos de protección social de los que hablaba hace un rato Mariano, y cómo vamos a recaudar la financiación de los subsistemas de seguridad social y de los impuestos en general por parte de las administraciones tributarias. Y vamos a hablar un poco de esto que introduje acá. Economía de vigilancia, plataformización de la economía y cuarta revolución industrial. Primero que nada, ¿qué es la plataformización de la economía? La nueva organización del trabajo en la cual la producción de bienes y servicios es mediada por una plataforma digital. Y no hablamos solo de plataformas digitales para contratar un vehículo para transportarnos, como puede ser Uber o Cabify, o para hacer un pedido y que nos lo traigan a casa como Rappi, Globo, Pedido Ya. Toda la economía va yéndose hacia la plataformización, porque lo importante es la propiedad de la plataforma como medio de producción central y el montar el negocio sobre una red descentralizada que es ajena y sobre la cual yo no asumo ningún costo. Esa red descentralizada ajena es cada uno de nuestros teléfonos y las infraestructuras descentralizadas de telecomunicaciones. Ahora, ¿qué trae junto esto? Trae, por un lado, una precarización de condiciones de trabajo, trae una planificación fiscal nociva y erosión de base imponible, y alguna vez hemos escuchado en el Congreso anterior hablar del doble irlandés o del sándwich holandés, es decir, las estrategias que tratamos de trabajar con BEPS, o sea, con combate a la erosión de base imponible y al traslado de beneficios. Y por otro lado, todas estas estructuras, generalmente alojadas en países de baja o nula tributación, son financiadas por capital de riesgo especulativo, lo que llamamos fondos buitre o fondos especulativos. El otro elemento es la economía de vigilancia. ¿Qué es la economía de vigilancia? Nosotros nos convertimos en datos acumulados sobre los cuales se construye un perfil y se convierten en un clon nuestro al que podemos llamar persona digital. Nuestras experiencias, todo lo que hacemos, se convierten en un no producto que es comercializado, es llevado al mercado por las plataformas y que lo convierten en materia prima para comercializarlo y venderlo a otras empresas. A través de algoritmos, predicen nuestros comportamientos, personalizan los productos y lo que antes la mano de obra, que eran los trabajadores que recibían un salario a cambio de su labor,
Ahora nosotros nos convertimos en la nueva mano de obra de esta economía de vigilancia, o algunos lo llaman capitalismo de vigilancia, al ser usuarios de aplicaciones supuestamente gratuitas, donde nosotros estamos satisfechos porque las instalamos en nuestro teléfono sin ningún costo, pero a cambio de ceder, sin saberlo, a múltiples empresas un registro de nuestras experiencias vitales, con lo cual no son realmente gratuitas. Las estamos pagando con nuestros datos, con nuestra vida, con cada uno de los detalles que hacemos. Y todo esto, como decía antes Edgardo, se da en el marco de una cuarta revolución industrial, donde el trabajo cambia, donde por un lado aparecen nuevas modalidades laborales, pero por otro, los empleos habituales, más que nada los empleos de mediana calificación, son reemplazados por nuevas tecnologías, principalmente los que son de tareas administrativas o de rutinas que son fácilmente eh, traducibles a algoritmos y reemplazables por robots o programas. Y así surgen conceptos nuevos como trabajadores de plataforma, teletrabajo, robotización y cobotización, o sea, eh, trabajo en conjunto de personas y robots, chatbots, que reemplazan a los call centers, a las personas que atienden a, a los centros de llamadas, automatización de procesos, RPA, robotización de procesos automáticos, soluciones en la nube, inteligencia artificial, aprendizaje automático, el PNL, que es el procesamiento del lenguaje natural, es decir, la computadora empieza a interpretar lo que nosotros decimos. Si alguno de ustedes ha intentado escribir en Google Docs o en el mismo Gmail, verá que la máquina le propone cómo continuar la frase o cómo terminarla y ustedes con un tap la continúan sin tener que escribirla. Y entonces aparecen algunos de estos fenómenos donde se va desplazando la mano de obra. Uno de ellos, que lo mencionó antes Mariano, son los trabajadores de plataforma de la gig economy. ¿Qué es la gig economy? La economía de pequeños mandados, la economía de pequeños pedidos, donde surge el trabajo esporádico y los trabajadores de plataforma como una nueva categoría. ¿Qué es el trabajo esporádico? Lo que acabamos de mencionar, trabajadores como el de conductor de Uber o de Cabify, los rapitenderos, los muchachos de la bicicleta o de la moto de Globo, de pedidos ya, donde a través de la aplicación tecnológica de la app son convocados a realizar una tarea, se les asigna una tarea y un lugar a donde cumplirla, se les da una tarifa, que es un porcentaje de lo que el consumidor paga por ese servicio, y una vez que ponen ellos sus medios, ponen su conocimiento, ponen su bicicleta, y una vez que culminan y entregan el pedido, quedan desactivados, quedan latentes, quedan en stand-by hasta esperar que los vuelvan a convocar a otra tarea. Es decir, se dinamita, destruye, desaparece la lógica del trabajo donde yo concurro a cumplir una jornada laboral a un establecimiento de trabajo con un patrón, gerentes, subgerentes, supervisores, empleados de cuello blanco, empleados de cuello azul. Desaparece todo eso. Y entonces, ¿cuál es lo que se espera o cuál es el desafío de las administraciones tributarias frente a esto? Primero que nada, la recopilación de datos sobre las actividades de las plataformas, retención de las cotizaciones de seguridad social en la fuente, porque muchos de estos trabajadores no están teniendo cobertura, posibilidad de fijar aportes adicionales, como se ha fijado, por ejemplo, en Argentina con el régimen de trabajadores para casas particulares, asegurarse que se asegure una cobertura efectiva para estos trabajadores. Es necesario ampliar derechos, fijar nuevas regulaciones para que estos trabajadores no retrocedan al siglo XIX a la precarización laboral, sino que queden cubiertos, y buscar una solución al problema de las plataformas transnacionales, donde no hay un establecimiento en jurisdicción argentina
y por lo tanto se da una deslocalización y entonces empiezan las discusiones de dónde tributan, porque están en la nube, están en países de bajo o nula tributación y aparecen las maniobras de BEPS, de erosión de base imponible, del sándwich holandés, del doble irlandés y todo lo que hemos mencionado en el Congreso previo, donde se desdibujan y se transfieren las utilidades, la base imponible a otros lugares y desfinancian la tributación acá. ¿Y por qué es importante esto de que desfinance la tributación acá? Porque hoy la mitad de la cobertura de la seguridad social se paga con impuestos, no se paga con aportes y contribuciones a la seguridad social. Y si la plataformización de la economía se generaliza y se traslada la tributación a otros lugares, los ingresos públicos van a caer cada vez más y no vamos a tener con qué financiar la cobertura de los pisos mínimos de protección. Otro elemento es, como dijimos, robotización y automatización de procesos. En este caso, hoy lo vemos en industrias como la industria automotriz, en otras industrias donde los robots se han generalizado, se reemplazan los trabajadores físicos por robots, pero también en actividades administrativas, en actividades generales, se reemplazan los trabajadores de mediana calificación por procesos automatizados. Esto requiere implementar procesos de capacitación permanente para asegurar la empleabilidad de esos trabajadores que son desplazados y asegurarles un reentrenamiento profesional continuo, porque queda claro que las habilidades actuales caducan en 5 o 10 años, con lo cual las habilidades profesionales y técnicas que hoy tenemos pierden vigencia en un plazo muy perentorio y además de habilidades técnicas hay que empezar a capacitar a la fuerza laboral en actividades blandas que tienen que ver con la conformación de equipos, con la resiliencia, con el poderse reinventar para asumir nuevos roles y nuevas tareas. Entonces, la empleabilidad como destreza para obtener un empleo decente, en la lógica de trabajo decente que define la Organización Internacional de Trabajo desde hace 21 años, tiene que ser concebida como el nuevo eje de la responsabilidad social corporativa. Y como tal, tiene que ser un esfuerzo tripartito de empresas, sindicatos, cámaras empresarias, Estado en su conjunto, para poder asegurar la empleabilidad de esa fuerza laboral desplazada y que no pase como en la década del 90, cuando fueron las indemnizaciones por privatizaciones, que toda esa gente cobró una plata, no supo qué hacer con ella, puso un parripollo, un videoclub o un remis, se quemaron esa plata, quedaron en la indigencia y pasaron a depender de planes sociales sin tener una capacidad de reemplearse en nuevas tareas. Junto con esto y conectado con esto, surge un crecimiento constante del trabajo independiente mientras cae continuamente, mes a mes, en los últimos 4 o 5 años, la cantidad de empleos en relación de dependencia. Con Edgardo Ferré, que presentamos siempre a los nuevos ingresantes en la administración tributaria, un curso de inducción o de inmersión, mostramos siempre cómo a un ritmo creciente de alrededor del 5 al 6% mensual, sostenidamente durante los últimos 4 o 5 años, crece el trabajo independiente, pero más que nada el trabajo de monotributo y el trabajo de casas particulares, y al mismo tiempo entró en una meseta y ahora empezó a caer, a decrecer la cantidad de puestos en relación de dependencia. Y acá la cuestión del trabajo independiente es toda una cuestión para encarar, porque Argentina tiene un montón de regímenes de trabajo independiente atomizados, donde el régimen general, que es el de autónomos, cada vez se achica más porque no tiene incentivos y es muy caro, y los trabajos y los otros regímenes que tienen incentivos, como el monotributo, los trabajadores independientes promovidos, los asociados a cooperativas de trabajo, tienen un montón de incentivos, son subsidiados en la cuota que se paga, pero no cubren nada. Para que hemos explicado en días previos
tanto Darío González como Alberto Barrex y Ignacio Corral, los regímenes simplificados, hemos sido tan buenos en crear un régimen simplificado que tuviera incentivos que se nos metió ahí adentro una cantidad de gente impresionante. Más de 3,5 millones de personas están hoy en el régimen simplificado, pero les hemos dado asignaciones familiares, les hemos dado seguro de salud, les hemos dado cobertura de seguridad social, les hemos dado un impuesto unificado de IVA y de impuesto a la renta de personas humanas, impuesto a las ganancias, les hemos dado muchos beneficios, inclusive beneficios de tarifa social para las categorías más bajas, pero lo que pagan, que en su mayoría va, el 70% del impuesto integrado va a financiar la seguridad social y toda la cuota de seguridad social va a financiar la seguridad social y la cuota de seguro de salud va a financiar la obra social, el seguro de prestaciones médicas, aún así, aunque va todo para allá y no va para otros impuestos, aunque tienen afectación específica, no cubren nada, porque han quedado tan relegados ante la depreciación de la moneda esas cuotas, que para que lo que paga un monotributista de cuota de seguridad social le cubra una jubilación mínima, tendría que aportar entre 400 y 500 años para aportar. Ni Matusalén monotributista financiaría su jubilación mínima. Por eso es necesario replantear el régimen de trabajo independiente en su conjunto, porque el otro problema es que hemos dinamitado el puente de plata que presentaba Darío González ayer en la presentación de regímenes simplificados. Porque cuando en 1998 se implementa el monotributo, estar en las últimas dos categorías de monotributo era antieconómico. Convenía pasarse a régimen general y ser responsable inscrito en IVA. Pero luego, como las cuotas de monotributo y las categorías se fueron desfasando y no se actualizaron al mismo monto, al mismo porcentaje que se dio la inflación y la pérdida del valor adquisitivo de la moneda, hoy hay un abismo entre quedar excluido del monotributo y pasar a ser régimen general. Y ese abismo dinamita el puente de plata, donde el monotributo tenía que ser un régimen de excepción para traer a los de la informalidad, tenerlos un tiempito, educarlos tributariamente y llevarlos hacia un régimen de inclusión fiscal que después pase a ser el régimen general de tributos y de seguridad social. Ese abismo hoy es tan grande que nadie se pasa al régimen general. Primero, porque la exclusión retroactiva no le reconoce el crédito fiscal del IVA de todas las compras que hizo, con lo cual tiene un montón de gasto que no puede tomarse. Y segundo, porque empieza a pagar una cuota de autónomos y una cuota de impuestos tan alta que se vuelve antieconómico su negocio. De ahí es que es necesario replantear el régimen de trabajo independiente en general, fomentar la formalización y impulsar un régimen integral que incluya, como está hoy, un régimen simplificado, que haya después un régimen de inclusión fiscal para que no se queden siempre ahí, y luego llevarlos al régimen general como una transición en un plazo de 5 o un poquito más de años, como una transición natural. Todo esto que estoy diciendo, para ir cerrando, se da en un contexto pospandémico, donde aumenta la pobreza, se destruyen los empleos y se van agotando los estímulos. Ya no podemos dar más ATP, ya no podemos dar más IFE, vamos a probar de dar un Repro 2, porque además aumenta el gasto público y en contrapartida cae la recaudación tributaria. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos? ¿Le hacemos caso a los que piden austeridad y dejamos a un montón de gente en la calle, a la buena de Dios en la intemperie? ¿O buscamos alguna manera de una transición acompañando a las personas en la recuperación, donde va a ser necesario pensar una reforma fiscal y una reforma de los regímenes de protección de la seguridad social en su conjunto, no solamente de previsión, sino de toda la protección social? Perdón, donde vamos a tener que ser muy creativos en esa reforma, en cómo se financia. Y como dije antes, si el capitalismo de vigilancia se apropia de nuestros datos y de nuestras experiencias como materia prima
y los comercializa y saca un valor de eso y se lo vende a otras empresas, tal vez sea el momento de ponerle a esas empresas un impuesto GAFA, un impuesto a Google, Amazon, Facebook, Apple, a Microsoft, para que puedan financiar las prestaciones de la seguridad social que están siendo demandadas en mayor medida en este contexto de reconstrucción pandémica. No sabemos cuánto tiempo va a llevar la reconstrucción pandémica, porque todavía no sabemos cuándo va a terminar la crisis. Pero seguramente en nuestros países de América Latina, la reconstrucción post-pandémica va a llevar mucho más que en otros lugares, porque tenemos déficits estructurales que arrastramos de años, donde más de la mitad de la población está debajo de la línea de la pobreza, donde una gran cantidad de niños, más del 60%, están en la pobreza, donde tenemos déficits educativos, déficit de alimentación, que tenemos que atender en forma urgente, porque ninguna persona puede ser empleable si no supera el nivel de educación de sus padres. Pero si lo seguimos condenando a la pobreza, a la exclusión, a la marginalidad, a este círculo vicioso de tenerlo siempre en ese pantano, nunca vamos a poder salir del subdesarrollo. De ahí es que estoy planteando este nuevo paradigma. Como conclusión, para cerrar y agradeciéndole al Instituto el tiempo que me ha dado, creo que para una reconstrucción pospandémica, frente a los cambios disruptivos que presenta la digitalización de la tecnología, de la economía, es necesario rediseñar nuestras normativas con una perspectiva de ampliación de derechos, nunca de austeridad, nunca de recorte de beneficios, acompañando a las personas en la transición, asegurando pisos mínimos de protección y tendiendo, sin perder de vista, los tres pilares fundamentales de todo sistema de seguridad social, que son que sea sostenible en el tiempo, es decir, que se pueda financiar a lo largo de las décadas y de las generaciones, que sea suficiente en sus prestaciones, es decir, que lo que paguemos no sea una miseria, sino que permita tener una vida digna a todos los ciudadanos de nuestro país y que aseguremos la universalidad de las prestaciones, es decir, que llegue a todos los que tenga que llegar. Nada más, muchas gracias. Los invito a seguir conversando sobre esto en mi blog, que es trabajodecente, inclusionsocial.blogspot.com, o seguirme en Twitter para poder compartir ideas sobre cómo salir adelante. Un gran abrazo a todos. Gracias por esta oportunidad.